Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y ese es el dato político de esta semana. La visita de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum al Vaticano. Interesante que las dos candidatas a la presidencia de la República con mayores posibilidades de triunfo han ido a visitar al Papa Francisco. Las dos lo han hecho de una forma sigilosa y después de un show mediático en el que se especulaba si habían ido o no habían ido, en el caso primero de Xóchitl Gálvez, que ganó la jugada, y después en la llegada sorpresiva de Claudia Sheinbaum durante el transcurso de la semana. Es así como vemos que estas dos figuras que en el pasado han sido críticas de la Iglesia Católica y de algunos de los posicionamientos propios de la Iglesia, han salido ahora pues a visitar al Papa Francisco. Nadie pone en duda la importancia que tiene visitar no solamente al representante de los católicos en el mundo, sino también hay que decirlo, la importancia que tiene una figura como el Papa Francisco en el marco político. Y es que incluso en su última encíclica, Fratelli Tutti, habla acerca de la importancia del diálogo y también de la fraternidad entre la propia sociedad y principalmente en la clase política. ¿Quiénes consiguieron las citas? Es lo de menos. Las dos lograron el objetivo, lograr la sonrisa del Papa y presentarse abiertamente con él. Las dos han dicho que les fue muy bien. Una, que recibió bendiciones y que pudieron conversar acerca de la encíclica. La otra, que recibió muy buenos consejos y que además después se puso a tuitear sobre citas innumerables de esta encíclica social. Qué bueno que reconozcan las candidatas la importancia que tiene el voto de muchos católicos en México, religión que se practica en mayoría y que representa, según los datos del propio INEGI, arriba del 80% o entre el 70 y 80% de la población. Lo que también llama muchísimo la atención es que las dos candidatas hayan hecho este esfuerzo en este proceso de intercampañas, cuando sabemos que están limitadas para ser parte del ejercicio. Hay que decir que Xóchitl Gálvez aprovechó el tiempo de la intercampaña para ir a Estados Unidos, a Madrid y rematar con la visita con el Papa Francisco. Dijo, lo hizo acompañada de su propia familia. Claudia Sheinbaum, que proviene de una familia judía, ha dicho abiertamente que no es católica, ni siquiera es religiosa y que no practica nada absolutamente que tenga que ver con fe. Pero reconoce el valor que tiene el propio Papa Francisco y también, hay que decirlo, sabe lo importante que es el estar en esos contactos y en esos niveles de la política internacional. Pero Sheinbaum no hizo una gira como la que hizo Xóchitl Gálvez. Esto no quiere decir que no la vaya a hacer. Sin duda, la candidata de Morena, PT y Partido Verde hará su propia estrategia internacional. Pero si tomamos en cuenta que en esta administración el tema internacional ha sido prácticamente excluido, como algunos otros temas, por desconocimiento de la operación del propio López Obrador en temas internacionales, habría que esperar que las próximas dos candidatas y posiblemente cualquiera de las dos posibles presidentas de México tendrán una vida internacional mucho más activa. Pero veremos qué tipo de agendas van construyendo. Veremos si Sheinbaum sigue los pasos de López Obrador y acude a ver algunas de las dictaduras, como el caso de Venezuela o Cuba. O veremos si Claudia Sheinbaum también realiza algún otro acto político, especialmente de simpatía hacia los demócratas o los republicanos en las elecciones en Estados Unidos. Por cierto, Xóchitl Gálvez cometió algunos errores importantes en sus visitas. No se acercó a la clase política en España y en el caso de Estados Unidos solamente tuvo acercamientos fuertes con el Partido Demócrata. Entendiendo que las encuestas dicen que Trump puede ganar, eso le puede traer algunas consecuencias en caso de que gane la presidencia de la República y tengan que enfrentarse a un personaje como el propio Donald Trump. Lo que sí es que las dos candidatas tendrán dificultades en materia internacional con Estados Unidos. Y lo que sí habría que reconocer es que la candidata del frente opositor entre PRI, PAN y PRD reconoce que la visita a Estados Unidos se da en el entorno de que ya somos el principal socio comercial por encima de China de los Estados Unidos. Lo que sí podríamos adelantar en todo este proceso es que veremos cada vez que esos encontronazos se irán dando y tendrán elementos particulares en el ejercicio propio de la política. El latillo político de esta ocasión tiene que ver nada más y nada menos con la designación de las candidatas. Y es que cada vez se acerca el inicio de las campañas y por lo tanto el paso previo, quienes se registran de candidatos. Llama la atención que en el caso de Morena,
Algunos de los distritos traían la reelección de algunos diputados y también traían la llegada, por lo menos de la vía de mayoría relativa, de personajes que ya traen un largo colmillo político y que quieren regresar. Entre ellos, casos como el de Dolores Padierna, que reaparece en el escenario político después de ser la operadora en las fechas recientes de la Secretaría de Educación Pública. O el caso de César Cravioto, senador de Morena, suplente de Martí Batres, que buscaba la alcaldía de Gustavo Madero y que terminó siendo candidato a diputado federal. O el caso también de Beatriz Rojas, esposa del alcalde de Gustavo Madero, Francisco Chiguil, que también va a repetir en una diputación. A esto sorprende que en la lista aparezcan algunos otros operadores, personajes de la ayudantía e incluso algunos expolíticos de la oposición, como es el caso del Ocho Morán en el estado de Colima, donde ahora aparece en las siglas de Morena. Lo que sí podríamos decir es que en todo Centro Alto, las letras chiquitas del contrato están en los candidatos de representación proporcional. Candidatos que hay que decir tendrán muchas sorpresas. Mucho se especula de personajes que aparecerán ahí, en esas listas, y que tienen que ver con compromisos presidenciales. Lo que sí podemos adelantar es que estamos siendo testigos de una lucha encarnizada en el caso de las cámaras y los congresos. La gran sorpresa de todo esto sería ver a exgobernadores, principalmente emanados del PRI, en las candidaturas de los senadores de representación proporcional o de mayoría. Es el caso de Eugenio Hernández Flores de Tamaulipas, quien incluso estuvo en prisión como candidato del Partido Verde Ecologista de México, o el rumor que a lo mejor cuando veamos este video será el de Alfredo del Mazo Maza, el exgobernador del Estado de México, que podría caer precisamente como senador, pero de Morena. Otro que también ha levantado la mano es Cuauhtémoc Blanco, que ha tenido un desastre en el gobierno de Morelos. Veremos en qué terminan las negociaciones. Lo que sí es que adelantaremos que sin duda veremos en los próximos días definiciones muy interesantes del Congreso, de un Congreso que podría regresar a la época en la que nadie tenga mayoría absoluta.